La más cordial bienvenida, ya estaba preocupada. Yo decía, ¿qué pasó con el estamos. ingeniero? Se me le fue el recordatorio. Se nos fue la luz. Se le fue la luz. Bienvenido, ingeniero, un gusto. Gracias, Tanyo, Oiga, siempre felicidades. es un placer. Cada una de los Sea. comentarios que usted realiza, así tal cual están sucediendo. Y es por ello que la invitación siempre con nosotros para seguir analizando y entendiendo la crisis económica que está viviendo el país, como también las posibles soluciones, porque usted está acertándole a cada una de las acciones que realiza el gobierno nacional. Y no acertando por novelería de nada y por tratando de buscar adivinar, no, es por la experiencia y por todos los conocimientos que tiene ingeniero. Así es, muchas gracias a todos los amables oyentes de la Radio Visión, a través de las páginas sociales y también de la frecuencia, en todo el mundo, directo o indirectamente, porque también se ven las entrevistas a veces asincrónicamente. A usted, licenciada directora de Noticias, muchísimas gracias. Roberto, un gusto, gran amigo, también en otra etapa deportiva. Al Control Master y a todos ustedes que nos dispensan con la sintonía. Realmente sí, y bien decía Roberto, Tanji, no es una situación de que tampoco se necesita de ser un mago en esto, pero nosotros ya hace tiempo aquí, justamente en este panel con ustedes, hablábamos sobre las cosas que se podían venir y las soluciones que tenían que tomarse en su momento. Lamentablemente, siempre digo, y no lo digo con soberbia ni con resentimiento, pero lamentablemente cuando se dicen las cosas desde una humilde provincia como es Manabí, prácticamente como que no le paran bola, como dirían en el argot normalmente, hablando de que no le paran bola a las situaciones. Solamente en este país hay dos aristas que son Quito y Guayaquil, y de ahí no pare de contar. Por eso siempre mi llamado directamente al presidente de la República, que tiene que, fuera del círculo que normalmente que él tiene que tiene toda la facultad de tenerlo, de sus asesores, él tiene que mirar un poco más allá. Él es un hombre joven, él es un hombre que de naturaleza, desde su formación, un hombre que puede ir un poco más de la perspectiva normal. O sea, es decir, mirar los problemas de una forma holística y escuchar todas las voces. Por eso es el presidente de la República. Él tiene que caminar en sus periplos que hace, más ahora que están en otra ya situación, y tiene que saber escuchar. Yo creo que una de las virtudes del hombre, y aquí lo he dicho también Roberto y Tanji, lo he dicho claramente, que es saber escuchar. Yo creo que uno sabiendo escuchar, uno puede llegar mucho más allá de lo que normalmente la gente pone límites o expectativas. Y esto es lo que nosotros hemos hecho. Y ahí está, Tanji, tú lo remarcabas. Mira, hablamos sobre el tema de la liberación de los impuestos para las generadoras, comprar equipos generadores modernos, se dio. Y se dio no tanto como queríamos que se hubiese dado en el momento adecuado, pero se tuvo que dar. Hablamos sobre hablar con el sector, vale la redundancia, con el sector productivo para que ellos entraran a generar. También se dio el tema y ha ayudado bastante a minimizar un poco la carga de la demanda nacional. Hablamos de la liberación de los paneles solares, que por ahí se ha hecho algo, pero necesitamos que sea todavía más contundente para que haya una alternativa en los hogares y en las industrias también por las energías renovables. Conversamos sobre el comité, Tanji y usted conversamos hace unos días sobre el comité que tenía que formarse. ¿Quién tomó la iniciativa? La Cámara de la Producción de todo el país ha tomado la iniciativa y ya mediante decreto ministerial ya es un hecho el tema de la conformación, pero yo diría un poco más, porque yo iba un poco más allá, no solamente desde la óptica de los industriales, porque aquí en este problema estamos involucrados todos, Tanji. Estamos involucrados el sector residencial, industrial, la salud, el comercio. Entonces todos tenemos que estar involucrados. Y un punto importante son las universidades. Las universidades en la innovación, en la investigación, tienen bastante trabajo sobre estos temas y sería un aporte importante dentro de esta comisión. Los industriales que ya están conformados, los colegios profesionales por lo menos con unos 2 o 3 representantes que conozcan el tema, que hay mucha gente que conoce del tema, de la situación, porque algunos han sido hasta exfuncionarios de antiguas empresas eléctricas, donde tienen el suficiente conocimiento para poder aportar. También tiene que estar la asamblea, Tanji, porque mira los problemas que hay ahora por no tener una ley bien adecuada. Tú puedes liberar el límite de inversión de los 100 megavatios, pero si tú no le das una posibilidad o no le das una seguridad en cobrar, ¿quién va a venir a poner su inversión si no tiene esa seguridad mediante un fideicomiso o algo por el estilo? Entonces no va a pasar nada, porque lo que hace falta aquí es dinero. Tampoco tú de la noche a la mañana, y yo he escuchado a algunos asambleístas que
con voz en el pecho, así fuerte, decían, no, que no pongan límite, tampoco no es poner límite. El Estado tiene que estar como un ente regulador y tú de un solo golpetazo no puedes tú dañar toda una estructura administrativa de empresa, dejarías a mucha gente sin trabajo, gente que de alguna manera es pueblo también, que está dentro de las empresas, colegas, amigos, familiares, que se tienen dentro de las empresas, tú no los puedes dejar también sin participación. Esto tiene que ser algo que tiene que ser estructurado y ahí está la función del comité. Buscar todas estas alternativas, estos vectores, estas directrices para ir haciendo una estructura de un plan maestro de electrificación, no de sueños, sino acorde a la realidad que vivimos. La situación no pinta bien porque usted como una buena periodista, investigadora y también Roberto han de haber visto que los niveles ayer hasta las 3 de la tarde eran sumamente bajos en Masar. Y que las termoeléctricas de los 3.000 megavatios que tenemos apenas tenemos el 25% de funcionamiento y el resto está obsoleto, fuera de funcionamiento. Entonces, la situación no pinta bien. Entonces, a esto hay que tratar de actuar con más rapidez en lo que hemos dicho. Aquí no es de inventarse el agua tibia y tienen que comenzarse a mover porque recuerde usted que hay una palabra del presidente que está de intermedio, que la semana pasada habló de que los cortes iban a disminuir en hora, ¿no es cierto, Tania? Hasta ahí mi primera parte, Sánchez. Y justo hacia allá voy, porque a nivel técnico, de acuerdo a las informaciones que nos comparten en la ciudadanía, se reporta efectivamente que los niveles de Masar están críticos. Se reportan de que no hay lluvias y las condiciones climáticas no se están prestando, ni se espera lluvias que puedan decir que van a mejorar. Pero tenemos una declaratoria del señor presidente que él lo anunció diciendo de que a medida de que iban a pasar las semanas se iban disminuyendo los cortes de energía y que esta semana ya no iban a ser de 10, sino de 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estaría haciendo el gobierno nacional para cumplir eso del señor presidente? ¿O nuevamente es un tema de improvisación o una falta de que el equipo técnico no le está dando un buen informe y se le está dando expectativas que también nosotros los ecuatorianos le sentimos así? Muy buen punto, Daniel, y tiene diferentes visiones, porque mire, duele en lo personal, y yo no soy tan joven, pero en lo personal que la gente joven de alguna manera se puede equivocar, porque cuando un joven se equivoca, de ahí para abajo juzgan a todos. Entonces, usted le quita posibilidad a la nueva sangre. Y a mí sí me llena un poco de preocupación con lo que usted me comenta, porque es así. Fíjese usted que se han venido dando mensajes un poco erróneos. Se dio el mensaje, por ejemplo, de que esta administración había generado más energía que otros gobiernos pasados. Entonces, tú te vas dando cuenta de que hay imprecisiones. Entonces, yo también me hago la misma pregunta. Yo digo, bueno, ¿quién es la gente que está alrededor que le permite dar al presidente este tipo de imprecisiones y que de alguna manera lo llevan por mucho entusiasmo de su juventud, de un hombre seguro, de un hombre que quiere ir con todo, a afrontar esto y que nosotros como ecuatorianos aquí sin bandera política debemos de apoyarlo porque todos estamos en el problema. Aquí la preocupación es para todos. Todos estamos sufriendo este problema de la falta de energía. Decías tú antes, la falta de energía produce una crisis económica y es lo que estamos viviendo, una crisis económica y social. No tenemos agua. ¿Y cuál es el mensaje que se da muchas veces? Que porque los sistemas de bombeo funcionan. Entonces no solamente involucra el hecho de que no tengamos la energía para los alimentos, para hacer nuestro día a día, para la comunicación, sino que no hay los servicios básicos y eso preocupa. Entonces cuando el presidente viene y hace esta promesa, nosotros no, o sea, tenemos una doble sensación porque a nosotros nos produce una gran alegría. Bueno, el presidente lo dice por algo, porque él está fundamentado en los datos que le dan. Pero la empresa de agua de Cuenca, no me recuerdo el nombre, no es EPAN, EMAPAC, algo así parece que es. Etapa viene y da unas cifras que dan miedo en cuanto a las precipitaciones y dice que solamente lloviendo 15 días torrencialmente podrían llegarse a los niveles que Masar se necesita. Estamos a metros, creo que a 1 metro o a centímetros de que caigamos en el valor mínimo de Masar y Amalusa está exactamente igual, porque Masar está primero, ¿no? Después de Masar viene Amalusa, que son las dos centrales que producen más energía en el país. Entonces, con ese pronóstico, uno se pregunta,
¿Cómo así se dieron este tipo de cosas? ¿Cómo se dan este tipo de información? ¿Qué piensa usted, ingeniero, de que de pronto La está verdad, mal informado, mal asesorado, a mí no me están dándole desconcierta. buenas directrices o A simplemente mí me le da- están a mí- negando lo que realmente está pasando? Yo realmente a mí me preocupa, mi querido Roberto, porque, como le digo, esto no es un problema de que si me gusta el gobierno o no me gusta. El problema aquí es de todos y tenemos que todos buscar una solución. Por ejemplo, yo vi con buenos ojos estas acciones que se vienen dando, pero como tú me decías en entrevista pasada, pero bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Habíamos escuchado de que ya hay firmado el segundo bloque de energía, pero son soluciones que están para el próximo año. Ahora la solución más rápida y que yo lo veía con buena mirada, se lo conversaba a Tania extra micrófonos en estos días que hemos estado dialogando sobre este tema, y le decía que es bueno que se ven a las generadoras. Las generadoras que le dicen ellos en sitio o en territorio son generadores eléctricos a gas, porque son a gas y a diésel y ahorita lo que más se utiliza son a gas. Y ahí viene otro problema que también nos tiene un poco corchado. Fíjese que nos enteramos que la Cámara de Comercio de Guayaquil hace algunos años tiene una generadora, casi 200 megavatios botados en Guayaquil. Y nadie hace nada por renovar esos 200 megavatios que se necesitan, pero urgente. Entonces, ahí es lo que yo digo, ¿no? ¿Dónde está ese equipo de trabajo, ese equipo de territorio del ministerio que ande aquí y allá para ir viendo, ir conversando? Lo que yo decía, los gobernadores, ¿dónde están? Ellos tienen que andar buscando, hablando con los industriales, con los empresarios, para que ellos de alguna manera sean ese, pues no le dejen todo el trabajo al presidente. Él es una persona que necesita ayuda. Entonces esa ayuda tiene que dársela a la gente que está alrededor, pero una ayuda positiva, una ayuda certera. Por ejemplo, esos 200 megavatios tienen que instalarse ya es. Entiendo yo que aquí también en Manabí no estamos trabajando a toda la capacidad de generación, por ejemplo, en Jaramijó. Habría que darse una vuelta y preguntar qué está pasando y si hay que meterle mano a la generación. Hay que meterle mano, pero hay que aumentar 1 megavatio, 5 megavatios son importantísimos. Eso va sumando. Todo suma, Roberto. Los generadores que van a venir, que decía que venían en los aviones Hércules, tienen que traerlos ya, porque se los necesita. De lo contrario, inmediata, no inmediatamente. Es inmediato, porque reía también el reporte de Colombia. Colombia apenas nos ha vendido 80 megavatios de los 600 que nos vendía. Y creo que no es porque ellos no quieren. O sea, la ministra, el ministro de Energía de Colombia se ha entrevistado con Inés Manzano. Él ha dicho claramente que no es una posición política, sino que es una situación que ellos están en el mismo tema. Ellos están full 100% con la generación termoeléctrica. Entonces, apenas lo que le llega a sobrar es lo que ellos le venden a Ecuador. Y creo que han alcanzado no más de 20 megavatios, 18 megavatios, andan por ahí, imagínate, de los Poquísimo. 600, casi nada, de los 600 que normalmente Colombia nos vendía. A lo mejor un poco caros, pero no es peor cosa que lo que no se tenga. Pues no, si no se tiene, por lo menos se tiene caro, pero se tiene. Pero si no nos vende Colombia, no debemos cruzarnos de brazos. Nada, porque otras con Perú alternativas. estamos truncados un poco con el tema de líneas de transmisión. Ingeniero, aquí llega otra preocupación y no me quiero meter en el ámbito político porque eso es otro concierto. Sin embargo, es indispensable que se tomen muy buenas decisiones porque forman parte de generar soluciones paliativas en la emergencia en la que estamos viviendo y que nos ayude a salir a flote. Hay algo que me genera preocupación y son los cambios de los equipos dentro del Ministerio de Energía Renovable. Un día dio una rueda, una cadena nacional el señor ministro y posterior a ello renuncia e ingresa Inés Manzano. Entonces la pregunta era, ¿qué pasó aquí? Estamos tan complicados como país que se hacen estos cambios así tan abruptamente, sin una explicación clara, ni entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, a mí de manera personal me genera ansiedad saber qué tan difícil es tomar decisiones o buscar soluciones actualmente a lo que estamos pasando para que ocurran estos cambios, porque yo conozco el trabajo que se realiza en el gobierno y hacer un cambio ministerial, a tomar este tipo de decisiones, que son piezas, esto es como un ajedrez, que son piezas estratégicas, es porque las cosas no marchan bien. Y mire, Tania, que yo soy un defensor de la posición política de las mujeres. Yo soy un convencido de la capacidad de la mujer ecuatoriana, soy un convencido. Y yo creo que Inés Manzano es una mujer muy preparada. Ella es una mujer que todas las conocemos en el ámbito particular, en el tema ambiental, es una persona que no solamente se la conoce a nivel nacional, sino que a nivel fuera del país, internacionalmente.
Pero este tema, como tú dices, es un tema delicado. Mira que yo creo que pueden ser hasta temas personales, porque cuando tú te metes con esta papa caliente, que es el momento de la energía, y qué es lo que está en boga, y qué es lo que está dando un montón de problemas, porque también no hay que olvidar, amables oyentes, de que no es solamente que estamos con falta de energía, ahorita se están ventilando juicios penales por temas energéticos, por construcción de represas, por petróleos, por gas. O sea, para que se dé cuenta todo el contexto que es, ¿no? Tú vienes y le exiges, imagínate, te ponen de ministro, y tú dices, bueno, ¿dónde está el dinero de las empresas para poder invertir o para poder cobrar o hacer un poco de líneas o darle mantenimiento? No hay. Porque tú recaudas y cuando recaudas, lamentablemente, ese dinero no necesariamente va a la inversión de las empresas. Fíjese cómo es esta estructura que de alguna manera lleva a un solo objetivo, que es la destrucción del sistema eléctrico nacional. Porque no hay los dineros se ocupan en otras situaciones. Trabajas con una, y aquí a lo mejor no van a estar de acuerdo la ciudadanía conmigo, pero la tarifa eléctrica que se tiene no compensa lo que realmente vale el kilovatio hora. Lamentablemente, vale decir, no digo que está bien o está mal, pero no compensa. Tú desde ahí ya vas con un diferencial negativo como distribuidora. Y aquí aprovecho a analizar un poquito el mensaje de la Cámara Minera. Entrevistan a una señora también, a una mujer muy preparada, vicepresidenta de la Cámara de Minerías del Ecuador. Y prácticamente se le viene encima el colega periodista a ustedes porque le dice, ustedes tienen un kilovatio hora más barato, y la señora con una gran habilidad de conocimiento le dice, a ver un ratito, yo no me pongo las tarifas me las pone Arconel. Yo no tengo la culpa que Arconel me ponga las tarifas. ¿Cómo se estructura la tarifa eléctrica? Amables oyentes y televidentes, la tarifa eléctrica tiene 3 componentes especiales, que son la generación, donde están las hidroeléctricas o las generadoras térmicas, la transmisión, donde usted genera energía y la lleva hacia las provincias, y la distribución, que la hacen justamente las empresas distribuidoras como CENEL, Eléctrica Pichincha, y bueno, todas esas empresas, ellas distribuyen. Ellas tienen un valor agregado de distribución, que eso es un componente que va dentro de la planilla eléctrica. Y la increpaban a la señora, le decía, pero ustedes no, un momento, yo primero que nada, yo no necesito distribución porque yo cojo la energía directamente de la línea. Y segundo, yo no tengo la culpa que la tarifa me la hayan puesto de esta manera. Y no estamos diciendo que no. Si hay que renovar la tarifa o que hay que actualizarla, en buena hora. ¿Qué quiere decir eso, Tania? Que también hay una falta de estructura y conocimiento en la estructuración de la tarifa eléctrica. De la parte administrativa le hemos hablado, todas las decisiones se toman desde un solo punto. Y así va sumando y tú te vas dando cuenta, Tania, de todos estos problemas. Y a la persona que llega, obviamente, esto se le cae de golpe. Imagínate tú un escritorio, con todo, viene el uno, viene el otro con los problemas y con un problema fundamental que está sin energía y que la gente te está reclamando. Entonces, para esto se necesita un equipo de trabajo. Para esto se necesita gente de trabajo. Se necesita gente comprometida no con la parte política, sino con un corazón que se llama Ecuador, que hay que sacarlo así, con fuerza, con conocimiento, comenzando a caminar, a preguntarle a la gente qué necesita, a dar líneas de crédito para que se traigan nuevas, a poner a trabajar ese campo de amistad de gas que se necesita, ese gas para Termomachala. Son una suma de muchas acciones que tienen que darse y hay que ayudarlo. Por eso yo voy a la parte también un poco administrativa de las provincias. ¿Dónde están los gobernadores que tienen que comenzar a trabajar? Los prefectos mismos en este tipo de situaciones. Hay que ayudar, porque aquí hay un solo barco que se llama Ecuador. Y ahorita hay que tratar todos de salir de esto adelante porque a todos nos está perjudicando. Usted, ingeniero, señala algunos puntos estratégicos como para poder ir apaleando poco a poco, porque no se va a paliar de manera definitiva. Por ejemplo, el centro de gas que dice en Huachala, en la provincia del Oro. Si hay estas alternativas, ¿por qué no se las ponen a ejecutar de inmediato? ¿Falta qué? ¿Voluntad política o es falta de desconocimiento? Mire, yo le digo algo, a veces, cuando uno está en la función pública, yo tengo ya algún tiempo en la función pública, y yo me doy cuenta que cuando tú tomas una decisión, Roberto, muchas veces esas decisiones no se las mide con la intención o la buena intención que tú le hiciste, sino que se las mida con la fría realidad de la ley y la normativa. La Contraloría General del Estado tiene la reglamentación de los procedimientos y la norma de control interno que se conoce, que ese es el terror de los funcionarios públicos. La norma de control interno. Esa norma hace que tú te vayas, tengas que señalar los andariveles, pero no juzga muchas veces las intenciones.
Entonces, cuando tú estás como ministro, subsecretario o un funcionario y tomas una decisión, por ejemplo, se me ocurre, a ver, vamos a poner en este momento la generadora, sí, pero hay que hacer un proceso de 3 meses o de 2 meses, negativo. Aquí queremos ahorita en este momento, me ponen a funcionar, por decir, no, esa subestación, esa generadora que tenemos en Guayaquil de 200 megavatios, si hay que comprar una turbina, cómprenla, después vemos cómo la pagamos, qué sé. Pero ya, pues tú pones a funcionar y en el momento estás bien por el ministro, eso. Pero después, mi querida Tangi, eres presa de la parte política. Te llevan en la asamblea, porque te no arrastran. Claro, pues, si Roberto Reyes no cumplió, pues mire, él hizo claro para favor y así se van teniendo y cuando tú acuerdas. Eso es lo que lo detiene. Entonces, eso entiendo yo que eso detiene y eso ha hecho que muchos funcionarios, no todos, pero si hay excepciones, muchos funcionarios que han tenido buenas intenciones con respecto a la función pública estén muchas veces enredados. Y aquí viene otra cosa que se enreda, como decía Tania, no queremos entrar a la parte política, pero a veces la gente buena no quiere entrar a la parte política porque en la parte política tú te pones digamos, en el escenario de que te pueden hablar mal de ti, de tu familia, tocar un montón de cosas, te pone el desprestigio muchas veces cuando tú has hecho una vida de mucho tesón, de trabajo, de ayuda social, muchas veces gente que ha hecho eso y sin embargo por una minucia en una actuación administrativa, prácticamente peor ahora con el tema de las redes sociales. Y aquí hay un gran libro que yo siempre un gran cuento de Gabriel García Márquez que se llama Algo va a pasar en este pueblo, que se adapta ahorita. Por un solo rumor se puede incendiar toda una ciudad, por un rumor que ni siquiera tiene fundamento. Entonces eso es lo que prima y eso es lo que digo que a veces frena a la gente buena, a la gente que quiere actuar para poder ayudar a nuestra sociedad. Pero yo digo ahora, en este momento, yo sí creo que es hora de ponernos verdaderamente la camiseta del país y comenzar a ayudar para salir de esta crisis. El presidente tiene que rodearse de gente que realmente quiera ayudarle y que ponga todo su empeño en querer hacerlo. Y el tema que usted dice, por ahí señala la tramitología y todo eso, porque después tiene objeto de glosas o que lo hizo mal. ¿Cómo tratar de evitar ello? ¿Qué? ¿Tal vez una declaratoria de emergencia? Claro que sí, Roberto. De hecho, hay una declaratoria de emergencia. Es importante de que, mire, estos temas son importantes porque aquí debe de actuarse, cuando yo hablo de la comisión y todo este tipo de cosas, es importante que se abra el abanico, porque mire, dentro de ese trabajo tiene que estar la Contraloría y el nuevo titular de la Contraloría tiene que sentarse y decirle, a ver hermano, aquí estamos en una emergencia, nadie va a saltarse los procesos ni nadie va a decir que después no se vengan, pero ahora las cosas te van a hacer de esta manera porque necesitamos salir de este problema que de todas maneras, mire, estamos en una situación grave. La producción petrolera baja. Tenemos una baja producción en cuanto al tema de los procesos industriales y todo. ¿Por qué, Roberto? Porque no hay energía eléctrica, pues todo se disminuye. Hay la posibilidad, no lo digo yo, lo dice la Cámara de Industrias y la pequeña industria de Pichincha y sus alrededores, que hay el peligro de perder algunas plazas de trabajo por la falta de productividad. ¿Dónde va a sacar? O sea, solo un productor, solo una persona que tiene que pagar el rol de pago el fin de mes, sabe lo difícil que es trabajar o llevar hasta el fin de mes y no tener una producción como para poder sacar los gastos operativos. Entonces, yo creo, y como mensaje, ya creo que como mensaje final, porque estamos casi al final de la entrevista, quiero decir, ya está bien, ya la veo que ya está. Entonces, yo quiero decirles de que es hora de que todos los entes y todos los sectores productivos, dejando las camisetas políticas a un lado, tienen que ponerse a las órdenes del gobierno sin mirar la parte política para poder tratar de sacar adelante, porque aquí no es solamente la falta de energía, aquí hay procesos de salud, operaciones que se retrasan, tratamientos que no se pueden hacer, vuelos aéreos, vuelos terrestres, productividad, negocios, los alimentos. El agua, por Dios, el agua, que por cierto, permíteme una cuña comercial, tengo 30 días que no tengo agua por mi sector. ¿Qué sector? ¿Qué sector? El sector de los ciudadelos los eléctricos, en la ciudadela universitaria, por la parte de arriba, la parte alta de la ciudadela universitaria estamos sin agua, por favor, señor gerente, háganos la llave. De la EPAN. Y entonces, en ese tema estamos, doña Tanya. Entonces, aquí diría, eso sería de la parte subjetiva. Pero la parte operativa, creo que el presidente tiene que ir directamente al aeropuerto a los Estados Unidos y traer esos generadores urgentes y pedir la ayuda de los colegios profesionales. Si es que no hay suficiente personal, los colegios profesionales tienen que sumarse para tratar de ayudar
a conectar estos generadores y que comience a haber energía para el país. Aquí voy a dar un comentario que quizás me genere impacto en redes sociales, pero creo que en este preciso momento, sin poner en manifiesto el tema de la juventud, necesitamos experiencia. Ecuador es un país cíclico. Todo lo que estamos viviendo históricamente ya ha ocurrido y necesitamos de esa experiencia. Es algo que no tiene un valor. Entonces, que no tiene un valor económico que pueda cuantificar lo que significaría. La experiencia es algo muy importante y yo considero que en estos precisos momentos, concuerdo con su comentario, necesita el señor presidente reunirse con las personas que estuvieron en las dificultades anteriores y que marcaron un cambio y que decidieron y tomaron decisiones para solventar la situación en la que estamos pasando. Es terrible que vivir en esta incertidumbre, saber si se va o no se va la luz, que nos dicen se va a las 8 y no se va a las 8, sino 8 y cuarto, sino a las 3 de la nos tarde. enojamos hasta porque no se nos vaya, ¿no? Porque andamos con un estrés Es que ya ese programa, terrible, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros andamos con un estrés. Y yo concuerdo contigo, Tanya, pero concuerdo en el sentido de que tenemos que hacer una unión de esas dos cosas, ¿no? La experiencia tiene que ir combinada también con ese ímpetu y el conocimiento también de la juventud. Yo creo que a veces hemos fallado en eso. O nos vamos solos, cada quien por su lado, pero como que nos cuesta integrarnos, nos cuesta coordinarnos entre la juventud y la experiencia, ¿no? Bueno, yo hablo ya un poco, yo no hablo tanto como juventud, pero cada cual jale para su molino. Los experimentados no quieren de los jóvenes. Sí, a veces hablamos, yo he visto que de ambos lados nos expresamos a veces despectivamente de ambos lados. Y a mí sí que me gusta, y voy a hacer un comentario aparte. Por ejemplo, me gusta ver en los spots publicitarios de Roberto, y se lo decía ese día, con los chicos del programa deportivo, ¿no? Dista bastante edad entre uno y el otro, pero Roberto se ha adaptado a eso y lo veo en otra etapa, en otra faceta de su vida, que se lo ve renovado, bien por ese ánimo, Roberto. Sí, yo lo veo, ya está apareciendo en redes sociales el hombre, pero ya es un experto. A mí me da risa verlo dominando la pelota. Entonces, mire lo que es bonito, pasamos de un tema tan grave, tan serio, a un tema que lo podemos adaptar, ¿no? Y decir, hay que hacer esa combinación, venido de tu comentario, Tania. Sí, realmente es lo que necesitamos y bueno, muchísimas gracias. Por siempre nada. Es necesario dialogar con ustedes. Estamos siempre a las órdenes. Por favor. Por lo menos ahora que estoy de moda, porque a mí que comienza a llover y hay agua, ya borrón y cuenta más. Todo el mundo se olvida. No, siempre va a ser invitado. Ingeniero, muchísimas gracias. 7:37